Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal para la mejora continua de su restaurante. El día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental para los restaurantes. Es quizás una de las claves más importantes para alcanzar el éxito. Estamos hablando de estandarización de recetas. Si bien es cierto que es un proceso básico y que la mayoría de los negocios deberían tener, es una realidad que un alto porcentaje de restaurantes de medianos a pequeños no cuentan con una estandarización de recetas adecuada. Antes de entrar en materia, tal vez tú te estés preguntando ¿qué es la estandarización de recetas? Bien, la estandarización de recetas es un proceso en el cual detallamos todos los insumos que contiene un determinado platillo dentro de tu menú, estableciendo sus cantidades, gramajes, métodos de cocción y agregando factores como pueden ser la mano de obra o los costos y gastos indirectos. Esta estandarización lo que nos va a apoyar o las ventajas que nos va a dar es tener un proceso claro y conciso específicamente de cuáles son los elementos que lleva un platillo, además de el costo específico de los mismos, lo cual siempre me va a dar un control fundamental. Otra de las ventajas más importantes que tiene un proceso de estandarización es que toda la comida siempre tiene una misma calidad, una misma presentación y el cliente no nota esas diferencias. Si bien es cierto, a veces llegamos a un establecimiento y podemos encontrarnos con que nos sirvieron una porción más grande hoy, la próxima vez que vamos a comer nos sirven una porción más pequeña, hoy tiene una tonalidad, en una semana que volvemos a ir la salsa tiene otra tonalidad. Es decir, hay un montón de variables dentro de ese proceso que no están estandarizadas. Es decir, dependiendo del cocinero que el día de hoy haya llegado a trabajar o dependiendo del proceso o dependiendo de la variedad de insumos que tenga hoy a la mano, hoy puede darnos una calidad y una forma y el día de mañana puede darnos otra. Entonces, esta estandarización lo que busca es que mantengamos una calidad uniforme en insumos específicamente concretos. Es decir, yo establezco parámetros para decir este es el tipo de carne que ocupo, este es el tipo de jitomates que ocupo, este es el tipo de vegetales, verduras específicas y además esta es la manera en la que los voy a preparar. Se vacía todo en un formato donde voy especificando cada uno de los insumos de la receta. Ahora, cuando hablo de estandarización, hablamos de principios básicos o conceptos que hay que conocer para poder entender a profundidad este tema. Primero, vamos a hablar de los insumos o los ingredientes. ¿Qué son los insumos? Obviamente, son todos aquellos elementos con los que yo preparo un platillo o un grupo de platillos o un complemento, ¿sí?, que está dentro de la carta de mi menú. Esos insumos pueden ser la carne, huevos, arroz, como los compro, de la forma en la que los adquiero. Y obviamente esos insumos son los necesarios para hacer la elaboración. Hablemos también ahora de la receta. ¿Qué es una receta? Obviamente es la lista de los insumos, ¿sí?, que componen un platillo. Pero no pienses en receta en el sentido tradicional. De pronto cuando hablo de receta nos remontamos a aquellos libros de cocina donde viene detallado el método de cocción, así como lo detallaban tal vez nuestras abuelas o nuestras mamás en una hoja. Si bien es cierto que esa es la base, en una receta de restaurante debemos de tener procesos claros. Punto número 1, un encabezado que nos especifique cuál es el platillo y sus características principales. Punto número 2, la lista de ingredientes por consecuencia. A su vez, esa lista de ingredientes debe de llevar el gramaje, que esto es muy importante. Puede ser cantidad con merma o cantidad sin merma, dependiendo cómo lo manejes, pero lleva el gramaje y obviamente la unidad de medición. Por último, puede venir una fotografía del plato, cómo ya debe de salir, cómo ya debe de presentarse e instrucciones muy concretas específicas de preparación,
tal vez algunas instrucciones o recomendaciones de cómo se monta, cuáles son los adornos, cuáles son la forma en la que hay que hacer algún movimiento para poderlo entregar. Puedes también llevar la temperatura o algún aditamento adicional que pueda llevar el platillo. Otro elemento que compone estos principios que debemos de conocer son las subrecetas. Las subrecetas son todas aquellas recetas donde preparamos o las que reescribimos el contenido de insumos que fabricamos dentro del negocio, es decir, que no los compro hechos, ¿sí? O yo no los compro en materia prima bruta, es decir, yo los tengo que pasar por un proceso de transformación. Estas subrecetas pueden ser guisos, estofados, salsas, aguas de sabor, aderezos especiales, acompañamientos, guarniciones, etcétera, que se componen de insumos brutos, bien es cierto, pero que necesito transformar para que tengan otra presentación. Pero a su vez, por sí mismas, no las vendo o son un complemento específico de un platillo. Esto también debe de tener una receta detallada, donde especifique bien cada uno de sus insumos que lo componen, cada uno de sus gramajes, sus unidades de medida y sus tiempos de cocción. Finalmente, entonces, una vez que tengo este proceso, hablo de que por fin conseguí unas recetas estandarizadas, es decir, recetas que ya tengo debidamente identificadas con sus elementos, sus gramajes, sus porciones y sus métodos de presentación. Estandarizar me va a ayudar para muchas cosas. Fundamentalmente, puedo resumir algunas de ellas. La primera, me va a ayudar a que los elementos o los platillos de mi carta siempre tengan una calidad igual, siempre es igual. El platillo no importa que lo prepare 100 veces, no importa que vaya hoy, no importa que vaya el jueves, no importa que vaya dentro de 15 días, el platillo siempre tiene la misma presentación y la misma calidad. Segundo punto, los administradores de los negocios van a conocer sus costos y van a poder determinar precios y vamos a poder saber específicamente cuál es el costo y el margen con el que podemos jugar con ese movimiento. Tercero, vamos a evitar desperdicios. De pronto, cuando no medimos específicamente los insumos, no tenemos claro cuál es la cantidad que comprar. Simplemente vamos al tanteo de un cocinero, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que debemos comprar? Cuando yo tengo un proceso de receta estándar, yo ya tengo claramente cuál es la cantidad de insumos que voy a requerir en base a una medición de demanda. Otra ventaja de tener recetas estandarizadas es que el personal simplemente al recibir el entrenamiento o al leer el recetario ya podrá saber cómo se debe de preparar el platillo, cuál es la presentación, cuáles son los complementos, cuáles son las recetas, cuáles son los elementos que lo componen, de manera en la que no importa si es el chef número 1, el subchef o un nuevo cocinero, al contar con un recetario que yo puedo consultar, es muy importante que yo tengo una guía específica para poder preparar esos alimentos. Otro punto muy importante es que me va a ayudar con los procesos de implementación de un sistema de punto de venta. Si yo cuento con un sistema de punto de venta o trabajo con alguno de ellos y quiero implementar el módulo de los inventarios, el control de inventarios automático, es fundamental tener las recetas estandarizadas. El principal problema al que nos topamos a la hora de intentar implementar el módulo de inventarios es que no cuentan con las recetas estandarizadas. Y no solo me refiero a que ya tengamos en el papel el desglose de las mismas, porque en ocasiones pido que nos proporcionen ese material y ponen al cocinero o al chef a sacarlo. Pero la realidad es que no es un proceso estándar porque no han probado con frecuencia o han repetido en varias ocasiones con esas medidas que efectivamente así es como se prepara todo el tiempo. Entonces es importante ya tener este estándar porque a la hora que tratemos de implementar en un sistema de punto de venta nuestras recetas, el sistema va a descontar automáticamente lo que yo le ponga. Recordemos que el sistema solamente quita y resta lo que yo le pongo. Una vez que tenemos estos parámetros bien fijos, entonces podremos determinar en el punto de venta cuál es la operación correspondiente y
obtener ya de manera automática los costos, las recetas, las existencias y cada vez que haga las ventas, haga un destoque final. Es importante también que consideres tus costos y gastos indirectos, así como la mano de obra, a la hora de contemplar una política correcta de costos para que no se escape nada dentro de tu costeo final. Pues bien amigos, esto es un tema bastante extenso. En otros videos podremos subir algún formato ya más específico, claro, sí, donde podamos empezar a trabajar con esto y aplicar políticas de maximización de utilidades. Ya tenemos un video concreto de esto, de maximizar utilidades. Si no sabes de lo que hablo, sigue este enlace y ahí podrás ver específicamente de lo que estamos hablando. No olvides que buscamos nuevamente darte contenido de valor, buscamos que nos digas y participes con nosotros también para que nos sugieras algún tema, algo que tú quieras de lo que platiquemos. Con mucho gusto deja tu comentario y analizamos la manera de esclarecer todas tus dudas respecto a este tema. Pues bien amigos, nos vemos en el próximo video.